Bienvenidos nuevamente, continuaremos con nuestro ejercicio en el cual consiste en desarrollar un pequeño formulario con JavaFX para registro de alumnos. El conjunto de operaciones que estamos realizando son conocidas como CRUD, que significa Create, Read, Update y Delete, para crear, leer, actualizar y eliminar. En nuestro caso ya hemos desarrollado la funcionalidad de guardar y esta de limpiar. Prácticamente hemos hecho la operación de create, también hemos hecho la de read porque podemos consultar la información que hemos guardado y la desplegamos en este list view. Entonces prácticamente tenemos las primeras dos operaciones. Necesitamos ahora la operación de actualizar y de eliminar. Entonces en esas dos operaciones vamos a trabajar en este video. Ok, en este caso vamos a proceder con la opción de actualizar. ¿Cuál sería la lógica? La lógica sería que de un elemento de la lista que tengamos aquí, de un alumno que tengamos guardado, al momento de darle clic en el list view, se llenen automáticamente estos componentes del GUI, del GUI, para poder editar los valores y una vez cambiados los valores por los nuevos valores, entonces podríamos presionar clic en actualizar para que modifique los valores que estaban anteriormente o sustituya el objeto nuevo en vez del anterior. Ok, entonces en eso es lo que vamos a trabajar. Primero necesitamos una alternativa para identificar cuando se selecciona un elemento de la lista. Entonces para ello voy a guardar un elemento y para tratar de identificar el punto o el momento en el cual podemos obtener el usuario seleccionado. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es registrar un evento. Ok, entonces vamos a guardar este registro. Clic en guardar. Cada vez que guardamos, recordemos que lo guardamos en una colección y la colección está enlazada a este list view. Esa colección es un observable list y el momento o la acción que necesitamos identificar cuando ocurre es cuando le damos clic sobre el list view. Por lo tanto, tenemos que registrar un evento sobre este componente. Necesitamos saber cuándo se dio clic sobre un elemento. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Vamos a ir a nuestro controlador y obviamente al elemento que necesitamos asignarle ese evento es al list view, a este de acá. Ya tenemos nuestro objeto aquí. Entonces en el método initialize, que es el que se ejecuta cuando ya todos los componentes del fxml están instanciados, entonces en ese punto vamos a agregar un evento. Entonces vamos a escribir lo siguiente: get selection model .selected item property y vamos a agregar un evento por aquí. Vamos a utilizar add listener y en el caso de add listener, según la documentación, aquí necesita un objeto del tipo change listener. Entonces vamos a poner new change listener y en este objeto del tipo change listener también tenemos que indicarle el tipo de dato asociado al list view y al observable list, que es el tipo alumno. Entonces tenemos que ponerle como route type aquí alumno. En el caso de change listener no se trata de una clase, sino que se trata de una interfaz. Por lo tanto, no podemos instanciarla. Ok, entonces en ese caso necesitamos hacer una estructura que me permita redefinir los métodos abstractos de esta interfaz. Primero vamos a proceder a importar la interfaz. Con Shift Control O importamos la interfaz y solo asegurémonos de que sea la interfaz correcta. Asegurémonos de que sea del paquete JavaFX. Aquí está importada la interfaz.
Ok, en el caso de las interfaces, como no se pueden instanciar, lo que podemos hacer es utilizar la siguiente técnica. Lo que vamos a hacer es organizar primero nuestro código de esta forma, como que los paréntesis fueran llaves, de tal forma que podamos escribir el código un poco más cómodo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir llaves directamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este punto de aquí? Lo que estamos haciendo es como creando una instancia anónima y que esa instancia sea de un tipo que hereda de la interfaz ChangeListener y que inmediatamente en este punto nos permita redefinir los métodos abstractos. Como en una interfaz todos sus métodos son abstractos, es obligatorio sobreescribirlos en las instancias hijas o en las clases hijas. En este caso ya me está mostrando error porque necesito sobreescribir los métodos abstractos que tenga la interfaz. Entonces vamos a ir a la ayuda aquí y le vamos a seleccionar la opción que agregue los métodos que no han sido implementados para generarlos automáticamente, por si no recordamos qué método es el que hay que implementar, y sobrescribe un método change. Ese método, ¿dónde está definido? En la interfaz ChangeListener. Ahí está definido. Y recuerden que no se puede instanciar, pero mediante esta técnica en la cual siempre escribimos new y abrimos las llaves, nos permite sobreescribir aquí mismo los métodos abstractos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se utiliza entonces este método change? Lo que se hace es para identificar en el momento en el cual un elemento de la lista es seleccionado. Entonces prácticamente lo que nos interesa saber a nosotros es que este método change se va a ejecutar cada vez que le doy clic a un elemento de la lista. Entonces aquí vamos a imprimir algo en la consola solo para verificar que en efecto eso es lo que pasa. Se seleccionó un elemento de la lista. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto. Antes de probar, creo que tenemos un pequeño error aquí. Es selected, no index, sino que item. Selected item property. Ok, y ahí sí estaría bien. Ahora vamos a probar de que cada vez que le doy clic a un elemento, entonces se ejecuta ese método change. Probemos. Ok, ahora se guardó el alumno. Vamos a dar clic sobre un elemento y vemos que se ejecutó el método change. Entonces en ese momento podríamos obtener el elemento seleccionado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la forma más rápida sería utilizando los parámetros que vienen en este método change. Estos dos parámetros de aquí, los dos parámetros del final que los generó con el nombre arg1 y arg2. Entonces, ¿qué son estos dos parámetros que vienen aquí? El primero es el elemento que estaba previamente seleccionado y el segundo es el que actualmente se seleccionó. Entonces vamos a cambiarles el nombre a esos parámetros solo para guiarnos. Con respecto al primero, pues ese lo vamos a obviar. En realidad lo que nos interesa son estos dos. Primero a este le vamos a poner anterior, alumno anterior, alumno. Es más, vamos a organizar o vamos a dar enter aquí para que quede bien, para que sea visible todo. Alumno anterior, alumno nuevo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que voy a imprimir en la consola el alumno nuevo. De hecho vamos a imprimirlos a ambos. Vamos a poner aquí anterior, dos puntos, y vamos a concatenarle el objeto. Recuerden que cuando imprimimos un objeto en la consola, lo que hace es llamar al método toString.
de la clase respectiva. Entonces aquí esperaríamos que nos imprima todo el contenido de la clase. Ok, y probemos de nuevo esto. Vamos a agregar dos objetos del tipo alumno al ListView y vamos a seleccionarlo y cambiarlos para ver el resultado. Ok, he guardado dos objetos, he guardado dos alumnos, así que voy a proceder a darle clic al primero. Y entonces me aparece anterior null. Ok, y aquí debería decir nuevo, pero no le cambiamos el texto, ¿verdad? Entonces aquí debería decir nuevo. Pero para no volver a ejecutar el código, entonces aquí podríamos entender que cada vez que le doy clic a un elemento, entonces el primer texto es del anterior y el siguiente es del nuevo. Entonces ahí aparece cuál era el elemento que estaba anteriormente seleccionado y cuál es el nuevo. En este caso nos interesa saber el nuevo, porque cuando le damos clic a uno, que ese sería el nuevo, vamos a llenar todos estos datos de aquí. Ok, también vamos a agregar la lógica de que cuando se guarde se limpie. Podría ser, o podría también ser de utilidad dejarlo lleno por si solo queremos cambiar unos valores para agregar uno nuevo. Pero en este caso vamos a llamar al método limpiar para que se entienda de que podemos llenar otro. Y vamos a agregar la lógica también para que cuando se seleccione un elemento de la lista, entonces se llene toda la información de aquí. Ok, procedamos. Ok, primero al darle clic en guardar se tiene que hacer todo esto también, se tiene que limpiar. Entonces vamos a llamar desde el método guardar, al finalizar vamos a llamar al método limpiar. Listo. Ahora vamos a llenar toda la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues así como limpiamos todo con null, ahora vamos a setear los valores que están en el objeto seleccionado, que el objeto seleccionado es alumno nuevo. O le vamos a poner aquí, le vamos a cambiar el nombre, en vez de alumno nuevo le voy a poner alumno seleccionado. Alumno seleccionado para que se entienda mejor. Alumno seleccionado. Ok, ahora en este caso vamos a setear los valores con todo esto que teníamos aquí para limpiar. En vez de establecer el texto de la identidad en nulo, lo vamos a obtener del alumno seleccionado, que es un objeto del tipo alumno. Entonces podríamos llamar a los métodos get, por ejemplo get identidad, y ahí setearía el valor de la identidad. Lo mismo para los otros atributos. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es llamar a los métodos set de ese objeto del tipo alumno para todos los casos. Entonces voy a copiar y pegar todo esto para que nos resulte un poco más fácil. Ok, veamos, para el nombre sería get nombre. Get nombre. Para el apellido sería get apellido. En el caso de la edad sería get edad. Get edad. En el caso de la fecha de nacimiento sería get. Ok, en el caso de la fecha de nacimiento creo que lo vamos a dejar de último, porque en el caso del set value, bueno, siempre lo voy a intentar a ver qué es lo que nos muestra. Pero en el caso del set value, lo que se necesita es un objeto del tipo localDate. Entonces necesitamos crear una instancia de ese tipo. Aquí lo más probable es que nos muestre error, porque no es un localDate el que nos retorna esto. Ok, si ponemos get fecha de nacimiento, lo que nos retorna es una cadena. Tal vez hace la conversión, pero habría que probarlo. Así que si nos muestra error en este punto, lo vamos a comentar y vamos a ver cómo sería la forma. Ok,
En el combo box de las carreras, entonces sería lo mismo. El get carrera, que nos retorna un objeto de tipo carrera, y llamando al método select del combo box va a seleccionar el objeto correspondiente del tipo carrera. Ahora el centro regional sería get centro regional, el género. Ok, aquí vamos a poner get género, y en el caso de la cuenta vamos a poner get cuenta, y por último promedio, get promedio. Listo. Y vemos ya ciertos errores aquí. En el caso de la edad es porque la edad me retorna un entero y setText necesita una cadena. Entonces vamos a poner string.valueOf para convertir a cadena. Lo mismo para el promedio, necesita un double, entonces, perdón, necesita una cadena en el caso de setText. Entonces vamos a poner string.valueOf. Aquí. Y en el caso de los radiobotones de género, entonces aquí tendríamos que ver si tenemos un método para seleccionar. Entonces lo más seguro es que tengamos que obtener la instancia del radiobotón, y dependiendo del radiobotón que esté indicado, o depende del género que esté indicado en la clase, entonces seleccionamos un radiobotón. Porque recuerden que dentro de la clase lo que tenemos son los textos de que si es femenino o es masculino. En el caso de los radiobotones, lo que podríamos hacer es enlazar a este controlador ambos radiobotones, y dependiendo del género que esté seleccionado, entonces llamar al método setSelect para el radiobotón correspondiente. Entonces esa podría ser una alternativa. Entonces podríamos poner aquí un if si el género es igual a masculino. Entonces lo que haríamos es seleccionar el radiobotón de masculino. De lo contrario, entonces seleccionaríamos el radiobotón de femenino. Entonces necesitamos de alguna forma acceder a los radiobotones. Entonces lo voy a poner por aquí abajo del toggle group. Entonces vamos a poner @fxml private radio button RBT masculino y el radiobotón de femenino. Ok. Y eso ya lo vamos a enlazar con el fxml. Ahora lo que hay que hacer es que al momento de seleccionar un elemento hay que seleccionar también el radiobotón correspondiente dependiendo del género. Entonces, en el caso de ser masculino, vamos a poner rbt masculino punto set selected true. Entonces indicaríamos que ese radiobotón debería estar seleccionado. De lo contrario, el que debería estar seleccionado es el radiobotón de femenino. Entonces aquí vamos a poner que el radiobotón es rbt femenino. Ok, y también, bueno, todavía nos muestra un error aquí. Lo voy a comentar por el momento para poder hacer el enlace de los radiobotones y que me aparezcan los objetos en el Scene Builder. Entonces vamos a pasarnos al Scene Builder y voy a seleccionar el radiobotón de masculino, y en FXID vamos a seleccionar RBT masculino, y en femenino vamos a seleccionar RBT femenino en la sección de code. Ok, guardamos esto. Abrimos el fxml desde aquí para que lo actualice las referencias que acabo de modificar. Y listo. Ahora el único que nos falta es el date picker de la fecha de nacimiento, porque lo que necesitamos mostrar en el date picker sería la fecha que está guardada en el list view. Pero lo que nos retorna get fecha de nacimiento es una cadena.
Y el set value del date picker lo que necesita es un objeto del tipo local date. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un método estático de la clase local date que se llama parse, y lo que recibe de parámetro es un texto, y ese texto debería de ser la fecha. Lo único que hay que tener cuidado es que el formato de la fecha que va a convertir tiene que ser año, mes, día. Si no, entonces mostraría un error. Hay otras alternativas para que el formato sea cualquiera, pero no vamos a complicar mucho eso. Aquí, de igual forma, el date picker, siempre que obtengamos el valor del date picker, nos lo va a retornar en año, mes, día. Ok, ahora probemos esto. Vamos a guardar un registro. Ok, voy a dar clic en guardar. Se limpió todo de aquí y el objetivo de lo que acabamos de programar es que al darle clic a un ítem en el list view se registre el evento de change, ejecute el método change, y ese método lo que acabamos de programar es que accede a cada uno de los componentes y los llena con los valores que tenemos aquí. Entonces debería de llenar la cuenta, identidad, etcétera. Y en los que teníamos un poquito de problemas, que era la fecha de nacimiento, es lo que acabamos de hacer con el local date y con los radiobotones, que verificábamos cuál era el valor que estaba aquí. Si el género era masculino, entonces que se seleccione este. Si es femenino, que se seleccione este otro, ¿ok? Y en el caso de la fecha, siempre la guarda en año, mes, día. Entonces con eso no tendríamos problema. El método parse del local date ejecutaría sin problema. Entonces clic y ahí está, se llenó toda la información. Así que funciona perfectamente. Ok, ¿qué más tendríamos que hacer? Es que al momento de darle clic en limpiar, por ejemplo, bueno, sí, en limpiar, se debería de deseleccionar este, porque si lo doy clic de nuevo ya no funciona porque ya está seleccionado. Entonces tendría que deseleccionarlo cuando le doy clic en limpiar. Tendríamos que no tener seleccionado nada aquí. Entonces para después que vuelva a seleccionar se llene todo. ¿Ok? Además de que otras validaciones tendríamos que hacer. Por ejemplo, cuando le dé clic en limpiar, debería de estar habilitado el botón de guardar, pero el de actualizar debería de estar deshabilitado. Pero cuando le doy clic a un ítem en la lista, el botón de guardar debería de estar deshabilitado y el de actualizar debería de estar habilitado, y el de eliminar igual. Entonces esas pequeñas validaciones son las que vamos a hacer ahora. Entonces, como vamos a acceder a los botones ahora para habilitarlos o deshabilitarlos, vamos a tener que agregar las referencias correspondientes desde aquí. El tipo de clase se llama button, entonces vamos a poner btn guardar, y también el de actualizar y el de eliminar vamos a ponerlos aquí, eliminar, actualizar. Hay que importar la clase button. Asegurémonos de que sea del paquete JavaFX. Ok, y de entrada, al darle clic en limpiar, en el botón de limpiar, el botón de guardar, btn guardar, vamos a llamar al método setDisable, o que estés deshabilitado, sería en false, porque sí debería estar habilitado, ¿ok? Y vamos a poner btn actualizar .setDisable en true, porque debería de estar deshabilitado el de actualizar. Igual el de eliminar debería de estar deshabilitado. Vamos a poner aquí eliminar, btn eliminar, ok. Y estos tres botones también tendríamos que habilitarlos y deshabilitarlos cuando le dé clic a uno de los registros. En el change listener, aquí en change,
Cuando se llene todo, entonces al final vamos a poner aquí que el botón de guardar debería de estar deshabilitado. Entonces le enviamos true. Ahora, como vamos a poder actualizar, entonces que esté deshabilitado lo ponemos en false, y el de eliminar que esté deshabilitado también en false, para que aparezca habilitado. Recuerden que es set disable, no es un set enable, que es habilitar. Entonces como que está al revés. Así que espero que eso no los confunda. Ok, y lo otro es que en el caso del botón de limpiar, al darle clic en limpiar, se tiene que deseleccionar del list view de alumnos. List view de alumnos. Creo que sería get selection model. Get selection model. Clear selection se puede utilizar, o se puede utilizar select en null, pero podríamos utilizar clear selection. Entonces probemos esos pequeños cambios. Antes tenemos que hacer los enlaces de los botones, ¿verdad? Entonces le doy clic al de guardar y selecciono btn guardar. El de actualizar lo selecciono, btn actualizar, y el de eliminar también. El de limpiar no es necesario enlazarlo al controlador, porque desde el controlador no necesitamos acceder a ese botón para nada, siempre va a estar activo. Guardamos y abrimos el fxml para que refresque las referencias y probemos. Algo más que hay que hacer es que de entrada el botón de actualizar y el de eliminar deberían de estar deshabilitados de entrada, porque no tendría sentido darle clic a esos botones, porque necesito seleccionar previamente un elemento para poder actualizarlo o eliminarlo. Entonces de entrada el botón de actualizar y el botón de eliminar los voy a seleccionar ambos, y vamos a ir a las propiedades y vamos a buscar la propiedad disable por aquí. Aquí está, y selecciono disable en true y están deshabilitados. Así que guardo, actualiza el fxml y ejecutemos. Están deshabilitados, no puedo hacer nada más. Vamos a guardar un registro. Guardar, y se guardó, se limpió todo. Así que ahora voy a seleccionar un elemento de la lista. Cuando lo seleccioné se llenó todo, se deshabilitó el botón de guardar y se habilitó el de actualizar y eliminar, para que actualicemos o eliminemos. El de limpiar siempre está habilitado, así que si lo doy clic en limpiar, se limpia todo, se deselecciona esto, pero aparece un error por aquí. ¿Qué es ese error? El error es que veamos en el botón de limpiar, veamos, este es un error típico. Identifiquemos bien en qué parte de nuestro código ocurrió. Aquí está, vista controller 136. Aquí en clear selection, al momento de darle clear selection, el problema es que cuando se deselecciona un elemento de la lista, también se ejecuta el método change, y cuando se ejecuta el método change, el alumno seleccionado es null, y todo lo que quiero hacer con el alumno seleccionado me muestra null pointer exception. Entonces lo que tendríamos que hacer es agregar un if aquí, de que si ese alumno seleccionado no es nulo porque se deseleccionó, entonces que no haga nada, porque si no tiene valor, entonces no debería de hacer nada. Entonces esto lo va a hacer siempre y cuando el alumno seleccionado sea diferente de null. Todo esto de acá. Listo, y con eso evitamos ese pequeño error que nos apareció por ahí. Listo, ahora lo que nos falta es agregar la lógica a los botones como tal. Ya hicimos la funcionalidad de selección, ¿verdad? De que se seleccione y se habiliten los botones,
que se guarde y todo, pero necesitamos hacer la lógica para actualizar y eliminar, y es lo que vamos a hacer a continuación. Solo vamos a probar por última vez esto, guardar, le doy clic, se llena todo, se habilitan los botones, le damos clic en limpiar, se deselecciona y ya no me aparece el error que me mostraba anteriormente, ¿ok? Así que ahora sí, vamos a proceder a darle funcionalidad al botón de actualizar. El botón de actualizar, pues prácticamente lo que tendríamos que hacer es hacer una copia del método de guardar y vamos a sustituir un objeto por otro. Creo que es como la alternativa más fácil, ¿verdad? O podríamos también obtener el objeto del observable list y actualizar sus datos. Pero creo que la forma más cómoda es la que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear el método de actualizar por acá, que ese método de actualizar se va a llamar desde el fxml, así que vamos a poner eso aquí, public void actualizar, y vamos a agregar la misma lógica del botón guardar, que es esta de aquí. Siempre vamos a necesitar una instancia del tipo alumno. Podríamos obtener esa instancia directamente del observable list, pero en vez de hacer eso, para reutilizar este código, lo único que voy a hacer es primero necesitaríamos sustituir un objeto por otro, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos de alguna forma también sería saber cuál es el elemento seleccionado, ¿verdad? Entonces, o el item seleccionado, porque lo vamos a sustituir con el método set del observable list. El método set necesita dos parámetros, necesita el índice y el nuevo objeto que vamos a sustituir. El índice prácticamente sería el índice del elemento seleccionado, y ese como lo obtenemos con el list view de alumnos, get selection model get selected index. Entonces prácticamente eso me indica el índice del elemento seleccionado, y vamos a cambiar toda su información por esto de acá. Y este objeto pues prácticamente tendría toda la información actualizada, porque vuelvo a acceder a cada uno de los items de la interfaz gráfica de usuario y a obtener sus contenidos o sus valores. ¿Ok? Entonces prácticamente el método de actualizar, lo único que cambiamos es que en vez de add es set para sustituir un objeto por otro, y le indicamos cuál es el objeto que va a sustituir. Ahora probemos esto. Ok, se guardó el objeto del tipo alumno. Ahora lo vamos a editar. Vamos a seleccionar el elemento y vamos a cambiar quizá un valor. El nombre, en vez de Juan, vamos a poner Pedro. Y vamos a dar clic en actualizar. Dimos clic en actualizar y no pasó nada. ¿Qué es lo que falta? Falta enlazar el método, ¿verdad? Porque hicimos todos los cambios y creamos el método de actualizar, pero no se está llamando desde ningún lado, así que faltó ese pequeño detalle. Así que vamos a seleccionar desde el fxml el botón actualizar y vamos a llamar en onAction al método actualizar. Así que guardamos el fxml, lo abrimos aquí para que refresque y volvemos a probar. Ahora probemos actualizar, seleccionamos y en vez de Juan vamos a poner Pedro. Actualizar y listo. Vemos que el nombre que aparece aquí es Pedro. Así que el método de actualizar está funcionando a la perfección. De hecho, podríamos hacer toda la lógica para que podríamos modificar, perdón, todos los elementos
correspondientes para ver que en efecto se están actualizando. Por ejemplo, el género, podemos cambiar la carrera, ahora género masculino, carrera de ingeniería en sistemas, actualizar, y vemos que ahí está género masculino y carrera de ingeniería en sistemas, y podríamos cambiar todos los datos. Ok, aquí creo que sí hay un pequeño error, ¿verdad? Porque en el género siempre nos está seleccionando femenino. Creo que es porque estamos haciendo comparación de cadenas utilizando igual y debería de ser equals, pero eso es un pequeño error de dedo. Eso ya lo vamos a cambiar. Ok, vamos a proceder con el botón de eliminar, que es bastante similar al de actualizar, porque tendríamos que trabajar con el elemento seleccionado para poder eliminar. Ok, antes que nada vamos a hacer ese pequeño cambio de que cuando se selecciona un elemento, el género que vamos a verificar, en vez de utilizar igual, vamos a utilizar equals. Siempre que trabajen con cadenas, asegúrense de que para trabajar con comparaciones utilicen equals en vez de igual. Con eso debería de funcionar. Ok, eso es porque siempre daba diferente, que no era masculino porque estaba utilizando igual. Entonces siempre se seleccionaba el radiobotón de femenino. Ok, y veamos, vamos a crear el método de eliminar. Vamos a poner aquí @fxml public void eliminar, y este sería pues bien simple. Vamos a utilizar o vamos a acceder al observable list de alumnos y vamos a llamar al método remove. ¿Y qué elemento vamos a eliminar? Sería el elemento seleccionado. ¿Y cómo lo accedemos a ese elemento seleccionado? Con el list view de alumnos, lst alumnos.getSelectionModel.getSelectedIndex. Entonces ahí lo estaría eliminando, y eso prácticamente sería todo, ¿verdad? Nada complicado. Ahora vamos a enlazar el método con el botón. Clic al botón, en On Action seleccionamos eliminar, guardamos aquí, actualizamos el fxml y probemos esa última opción. Vamos a agregar un nuevo elemento. Guardar, se guardó, le damos clic. Ahora sí funciona el del radiobotón masculino al momento de cambiar el equals, y vamos a darle clic en eliminar. Se eliminó. Perfecto. Ahora lo último que nos faltó es que al darle clic en eliminar también se limpie todo el formulario, pero eso solo es una línea. Pero prácticamente hemos terminado las operaciones básicas del CRUD. Así que aquí se lo llamamos al método limpiar. Y listo, con esto prácticamente terminamos las operaciones básicas. Ya guardamos, leemos, actualizamos y eliminamos. Nuestro formulario ya está bastante completo. Ahora el siguiente paso sería trabajar con un poco las validaciones. Por ejemplo, de que haya campos obligatorios, de que hay campos que tienen que cumplir con algún patrón, o que digamos un correo electrónico que tenga que estar bien formado, ese tipo de cosas. O por ejemplo que para eliminar me pida confirmación. Esos pequeños detallitos los vamos a ver en un próximo video. También vamos a dar una breve introducción para trabajar con archivos, y en un siguiente video también vamos a trabajar con diferentes opciones para trabajar con archivos en Java. ¿Ok? Pero por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.